¿Cuántos han venido en esta noche para vivir una aventura con el Espíritu Santo? Levante su mano. Muy bien. ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla. ¿Por medio de qué? Nos habla por medio de su palabra. No de cualquier manera, por su palabra. Porque su palabra es medicina a mi vida, es luz a mis pies y es lámpara a mi camino. Su palabra es la que sana mi vida. Y por medio de su palabra nos da un gran regalo, que es calibrar nuestro corazón, darnos la coherencia e inyectarnos al propósito eterno que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso quiero que usted me acompañe en esta noche. Vamos a meditar juntos. Esta palabra está en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Escucha, iglesia. Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Escuchó? Cuenta la Biblia que había una generación de padres que tenían hijos, y que dice que la generación siguiente de ellos fue una generación que no conoció a Dios, ni las obras que Dios había hecho. Yo me puse a pensar, ¿será que escribió bien el escriba cuando hizo este libro? Me causó un dolor en el corazón al escuchar esto. La pregunta que yo me hago en esta noche, a usted que está acá: si esta generación de hijos no sabe quién es Dios, mi pregunta que me hago, a ver, dígame usted por favor, ¿quién tuvo la culpa de esta ecuación? ¿Quién tuvo la culpa de esta ecuación? Si los hijos no conocieron a Dios, los padres. Es para meditar en esta misma noche. Pero antes de hacerlo, quiero contarle una historia. Esto sucedió en África en la década del 90. Resulta que fue el tiempo más oportuno en la venta de cuernos de marfil a nivel mundial, donde tuvo un crecimiento exponencial las ganancias. Por ende, fue el año más perjudicial para este tipo de animales. Los elefantes se mataban por doquier, continuamente, todos los días, con el fin de obtener el cuerno de marfil. Se mataban elefantes, y llegó al punto que murieron casi la mayoría de los elefantes mayores, los adultos. Pero quedó una generación de adolescentes, elefantes adolescentes, que ¿saben qué? Empezó a generar un problema en el ecosistema terrible en aquel entonces. Porque la actitud de estos elefantes adolescentes fue empezar a hacer desorden en el sistema del Parque Nacional de África, que empezaron a matar a otros más pequeños. Eran 5 adolescentes, casi jóvenes, que también empezaron a matar a otros adolescentes, y luego también a las hembras. Día tras día fue muy grave para esta situación en el parque. Entonces se reunieron todos los que son los guardaparques a analizar la situación, los veterinarios, y tomaron como decisión buscar otros elefantes adultos que estaban en otros parques. Buscaron elefantes con experiencia, con carácter, y los trajeron durante un tiempo al parque de África. A los 5 días terminó el desorden.
todo se puso en vereda. ¿Cuál es la ecuación acá? Que cuando hay adultos, los adolescentes conocen las reglas. ¿Cuántos están entendiendo eso? A mí me impactó esta palabra cuando lo leí. Es algo increíble. Fíjense, a veces los errores que cometemos como padres. Ahora entiendo la palabra por qué Dios, cuando le habla a Josué, que fue la generación siguiente de Moisés, le dice algo antes de iniciar la generación de Josué. Le dice: graba en tu mente todo lo que tenga que ver con los principios y mandamientos de Dios. Graba en tu casa, en tus paredes, en los postes, en donde sea, se hable de Dios. Entiendo por qué Dios estaba anticipando con este tipo de actitud repetitiva de enseñanza, porque la consecuencia vino después. Jóvenes que no conocían a Dios. Y la verdad que esto impacta mi vida, yo sé que la suya también. A veces como padres, iglesia, lo metemos dentro de una cajita de cristal y lo encerramos ahí a nuestros hijos, queriendo que no les pase nada, que vivan sobreprotegidos, cuando nosotros no vivimos de esa manera. Y el peor error que cometemos muchas veces es que no le enseñamos las cosas correctas. Hablamos de un gran Dios, amamos a nuestro Dios, pero no educamos, no somos docentes de nuestra propia casa. Y eso es lo que me impacta a mí, porque ellos están asimilando de manera ocular un modelo a seguir, la cual somos nosotros los padres. Por eso es que insto a que tomes decisiones correctas en tu vida. Responsabilidad con Dios, que es la habilidad de responder, de cumplir la promesa que le has hecho a Jesucristo. A veces como padre, por cualquier razón o motivo o circunstancia, decidimos no congregarnos, no formar parte de la escuela del Espíritu Santo o de diferentes actividades de una iglesia. Y usted me puede decir: pero pastor, eso no es pecado. Y es verdad, no es pecado, pero es un patrón de conducta que estás mostrando. Y ese patrón de conducta, cuando pasen los años y el tiempo, cuando pase una mosca delante de tus hijos, van a tomar la decisión: no me voy a la iglesia. ¿Pero por qué? Si es una mosca, hijo. Es un patrón de modelo que has enseñado. Por eso animo siempre a que trabajen duros en sus vidas, a que no suelten la mano del Señor, a que muestren su vida misma en la casa de Dios. Aunque te duela, aunque estés angustiado, aunque estés desanimado, aunque pases diferentes situaciones internas, siempre piensa: hay alguien que me está observando, hay alguien que me está mirando. Tenemos que tomar responsabilidad, papá y mamá. Imparte ejemplo. Los hijos esperan ejemplo. Repite. No pares de repetir a tus hijos las enseñanzas. No te olvides que estamos en una carrera y tenemos que pasar la posta. La pregunta que me hago es: ¿quién te va a relevar en tu posta? Mis hijos, pastor. Ahí le dejo una casa, le dejo un auto. No. Eso es una posta natural, eso queda acá. Estoy hablando de una posta espiritual.
¿quién te va a relevar? ¿Les has enseñado a tus hijos que estás corriendo en la posta y que él tiene que correr contigo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo hago eso si es chiquito? Desde muy pequeño ya lo estás incursionando a la escuelita dominical, a la reunión de adolescentes. Ayer quedé muy penado en mi corazón porque estábamos con los adolescentes ministrándolos. Y cuando hablamos de la palabra, en su mayoría de los adolescentes no tiene conocimiento de la palabra. Entonces ahora no se van a llamar más adolescentes, será una convocatoria de papá con adolescentes. Una forma de decir. Porque quizás haga una reunión con los padres y quizás me encuentre con lo mismo. Y si no me encuentro con lo mismo, quiere decir que no se pasó y no se preparó la posta siguiente. Y no quiero meter a todos en este grupo etario, no. Lo que quiero solamente es que te des cuenta de que hay alguien que nos está esperando. Dios nos dio un tiempo muy cortito, hermanos, para prepararlos. Son 17 años. Es muy corto. Después tendrán que enfrentar y luchar para no sustituir sus ideas allá afuera con tantas filosofías. Por eso me quebrantó esta palabra, iglesia. Yo soy de la generación donde mis padres me repetían continuamente las cosas, donde me enseñaron el respeto, el decir gracias, el decir permiso para entrar a una casa. Aún hoy estoy en la casa de mi suegra hace 21 años casado y le pido permiso para entrar al baño. Y me mira y me dice: Andrés. Y no voy a dejar de hacerlo, porque no es mi casa, me decía mi mamá. Somos de la generación de gracias. Somos de la generación que cuando hablaba el mayor, el papá, nadie hablaba. Honraban a los padres. Somos de una generación que hablábamos cara a cara cuando teníamos diferencias. Que cuando teníamos que cortar una relación de noviazgo, lo hacíamos conversando, no con un emoticón, una carita. No entiendo esas cosas. Hablamos de prestar una vida, un tiempo, de compartir juntos. Y con un emoticón se corta la relación. Es algo que yo no entiendo. Y de verdad me di cuenta que hay muchas cosas que no entiendo. Fíjense que la vez pasada le dije a mis hijos: ¿qué fanfarrón? Y me dijeron: ¿eso qué es? ¿Es una computadora? ¿Qué es eso? Y entonces entendí que hasta mi idioma está obsoleto en muchas cosas. Somos de la generación, y yo sé que los que están acá, de los 50, 60, 70, 80 y también 90, corríamos, nos golpeábamos, nos rompíamos, y estamos parados hoy. Usted está frente a una persona que me rompí la clavícula, el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna derecha, el tobillo izquierdo. Me picaron 16 avispas. Me chocó un toro. Ah, pastor, usted era bastante bravo. Y quizás sí. Pero estoy aquí. Me caí de árboles. ¿Cuántas veces? Me caí de techos. Y sigo vivo. Me corrían los perros. Somos de la generación que nos corrían los perros. Nos corrían los perros. Hoy le corren, pero dentro de un plasma. Somos de esa generación. Una generación que aprendió muchas cosas lindas, pero también cosas no buenas. Me quedo con las mejores. Somos de esa generación. Y tenemos que repetir la historia.
tenemos que seguir enseñando. De la generación que lavaba los platos, limpiaba la casa, su habitación, y no podía salir a jugar si la habitación no estaba limpia. Hoy, hermanos, cuando vamos a la habitación de nuestros hijos, hermano, no sabemos qué hay adentro. No sabemos con quién nos vamos a encontrar ahí adentro. Godzilla. No sabemos qué hay detrás. Golpeamos y si abrimos la puerta, hermanos, sale un olor nauseabundo que no sabemos a qué se debe. Porque nos falta algo. Seguir enseñando, seguir repitiendo. Imagínense en las cosas de Dios. Por eso la pregunta fue: ¿qué pasó con esta ecuación? No se cumplió la responsabilidad. Solo 2 puntos quiero enseñarte en esta noche. La primera: no delegues tu responsabilidad. No delegues a los maestros. Encima después le inicia juicio porque no hicieron bien su tarea. No delegues a los seños de la escuelita dominical. No delegues al pastor tu responsabilidad. Tómate un tiempo en la semana con tus hijos para hablar. No creas que tu pasaje de llevada hasta la escuela tenés que darle una prédica y es suficiente. No se va a convertir por eso. Se va a convertir porque tu vida es vivida con la palabra del Señor. Tus reacciones son correctas. Tu manera de hablar y conducirte no es alineada a la palabra. Cuenta la historia de un joven que iba a viajar igual que un predicador. Este era un evangelista. Y cuando subió al bus, se sentó justo al lado de este joven. Y cuando estaba sentado, este evangelista tiene una singularidad de predicar la palabra. Y él dijo: bueno, el que se sienta, Señor, a lo mío, le voy a hablar de ti. Y se sentó un joven. Entonces, esto le miró y vio que el joven estaba ahí observando de reojo y sacó la Biblia. Y abrió la Biblia. Y el joven de manera automática dijo: discúlpeme, por favor, ciérrame ese libro. Ni bien dijo eso, lo primero que pensó este predicador, dijo: esto tiene un problema de la oscuridad. Hay tinieblas en esta persona. Entonces sacó la mano despacito para reprender en el nombre de Jesús. Y cuando sacó la mano despacito para reprender, el Espíritu Santo le habla y le dice: no hagas eso. Pregúntale por qué no quiere que abras la Biblia. Entonces responde de manera rápida al Espíritu Santo y le dice: ¿por qué no quieres que abra la Biblia? Y este joven de manera áspera le responde: porque eso es un asco. El Espíritu Santo le dice: pregúntale por qué para él es un asco. Y le dice: ¿por qué para ti es un asco? Entonces este joven lo mira con una sonrisa triste y le dice: yo conozco lo que dice ahí adentro. ¿Tú sabes esto? Sí. Mi papá era pastor. ¿Y qué pasó? Hablaba muy lindo en el púlpito. Enseñaba muy lindo todo. Pero cuando llegaba a casa, todo era un fraude. Todo era mentira. Nada de lo que él decía era verdad. Su conducta, su manera de tratarnos, su manera de vivir en casa, no mostraba al Dios que él hablaba. Entonces entendí que ese Dios no funciona. Y decidí buscar otros dioses. Si no lo hizo con mi padre, menos lo va a hacer conmigo. No sé si está entendiendo. El Salmo 112 nos dice algo muy lindo, iglesia. Dice:
Su descendencia será poderosa sobre la tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? Es lindo esa palabra, recibo. Pero esa palabra no solamente se recibe, se debe vivir. Dios nos otorgó un regalo por un tiempo oportuno, que tenemos que ser mayordomos, administradores de la vida de nuestros hijos. Cuando Dios te otorga esta gracia, tenés que saber usarla. Tiempos con ellos, a solas, hablarles del Señor, traerles a la casa. He visto padres que vienen a la escuela del Espíritu Santo y sus hijos no vienen. Y yo no entiendo esas cosas. A los primeros que debemos traer son a nuestros hijos, y también nosotros. Pastor, ¿usted vino hoy para retarnos? No, no vine para eso. Vine porque soy padre y tengo la misma preocupación que usted. Y deseo que sus hijos cumplan el propósito que Dios tiene. Pero necesitan de padres que tomen la responsabilidad. Y Dios los va a acompañar. En Éxodo 20:19, fíjese lo que le dice el pueblo de Israel a Moisés. Le dice: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Escuchó? Moisés, queremos que tú hables con nosotros, no Dios. Acá empezamos a ver una decadencia en la relación con Dios. Entonces luego vemos después de Josué, que fue la generación siguiente, que ya no conocía a Dios. Comenzó una decadencia en este lugar. Moisés, queremos que tú subas al monte de Sinaí, que estés con Dios, que te encuentres con Dios, y que luego puedas descender y me hables a mí, a nosotros. Muchos me miran con un rostro diciendo: por Dios. ¿No sucede lo mismo en este tiempo? Pastor, pastor, no. Vamos a escuchar la palabra que el pastor trae el domingo. Más o menos la palabra del pastor. Pastor, óreme, a ver si me dice algo de parte de Dios. Vaya usted, pastor, suba al Sinaí y luego descienda, impóngame las manos, deme palabra. ¿No hacemos lo mismo? Cuando Dios quiere tener una relación cara a cara contigo, cuando Dios te quiere decir las cosas cara a cara, que no sea necesario a veces por imposición de mano, no vamos a cambiar a nuestros hijos. No, pastor, pero bueno, no importa, pastor, y he escuchado de muchos padres. No importa, pastor, después que se golpee bien allá afuera, que se llene de la basura, que se llene de las cosas no buenas, entonces va a darse cuenta quién es Dios. Esa es una ecuación que no está en la Biblia. Eso es algo que no está escrito. Hasta he visto sistemas de iglesia, escuche, sistemas de enseñanza de hombres de Dios, diciendo que el circuito siempre es así: ir afuera de Dios, caminar en este sistema que estamos, ensuciarse todo y después entonces volver a casa y ahí se convertirá. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde sacaron esas cosas? En mi Biblia no está. No sé si me está entendiendo. Quizás ha pasado por error, quizás no asumiste tu responsabilidad. No te culpes. Pero hoy Dios te trajo para decirte: vamos a empezar de nuevo. Vamos a volver a trabajar. Quizás perdiste el norte con tus hijos. No te culpes. Hay tiempo para seguir trabajando. Hay vida, sí, pastor. Hay tiempo para seguir trabajando.
Hay tiempo para seguir esforzándose. Hay tiempo para seguir mostrando el modelo adecuado. Y ellos están observando, aunque no lo veas. Es tiempo de asumir tu responsabilidad de orar, de clamar, de ayunar. No, que ore mi esposa, pastor, que ore mi hijo. Acuérdate cuando te vas a la iglesia ahora, ora por mí. O si no, queremos... Me ha pasado casos que algunos piensan que hay pastores que creen, personas que creen que los pastores son personal trainer. Entonces, pastor, usted venga acá y deme una palabra, ore por mí, de manera personal y después dígame en qué le puedo ayudar. Sacaron esas cosas. Esas cosas no son así. Usted oren por mí. Yo he visto casos de personas que han contratado personas que le daban un canon de manera mensual para que intercedan por ellos. Mira vos. Y no está mal que interceda. Y no está mal que bendiga. Pero lo que más me está hablando a mí es que era un holgazán. Era un vago. Un perezoso. Entonces, si me hubiese pedido ore por mí, le hubiese dicho sí, y deme palabra, bueno, en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu de pereza y de vagancia que suelte la vida de este varón. Hubiese hecho eso. Porque es la realidad. Cada uno debe hacerse cargo de su calcha y no meterse en la calcha de otros. Porque para ver la calcha de otros somos rápidos. Pero para ver las nuestras no nos gusta, porque nos cuesta tragar y aceptar. Pero hay tiempo para trabajar, iglesia. Hay tiempo para seguir trabajando. Por eso es importante. Y lo segundo que quiero decirte en esta noche es que las fallas muchas veces de los padres es por los temores y la sobreprotección. No queremos soltar a nuestros hijos. Pero pastor, es muy chico todavía para soltarlos. Sí, hay un tiempo, según la neurociencia, que el cerebro de la persona se completa el desarrollo recién a los 25 años. Es decir, ¿qué significa completar el cerebro? Significa de tomar decisiones con juicio, entendiendo las consecuencias que atraviesa su decisión. Mientras que no llega a esa edad, tenemos que estar cerca mentoreando a nuestros hijos. Tenemos que estar cerca hablando, mostrando el norte. Nosotros tenemos que delegar a nuestros hijos sus actividades, pero no desligarnos. Siempre tenemos que estar observando hasta que cumplan la edad donde ellos sí, su manera de tomar decisiones son con juicios coherentes. Porque si hay algo que viven durante la adolescencia y la juventud, son juicios impulsivos, pero no miden las consecuencias. Y nosotros tenemos que estar ahí para hablarles de las consecuencias que nosotros sí vemos. Pero se van a golpear, y bueno, se van a golpear, es así, es parte. Pero nunca debe faltar en tu boca un consejo, una advertencia. Entonces, cuando suceda, ellos van a saber que papá y mamá le dijeron las cosas. Nosotros hemos cometido muchos errores, no hemos equivocado, no hemos golpeado, y a veces no queremos que le pasen a ellos. No existe el bebé ayudín, hermanos, ni el niño ayudín. ¿Qué es el niño ayudín, pastor? No entiendo su idioma. Es aquel que no se ensucia, es aquel que que todo el tiempo está cuidando la higiene de su vida. Yo tengo un primo que hoy, actualmente, todas las ropas que él usa son ropas que parecen, ¿cómo puedo decir la palabra? Rotosas, que vienen rotas. No sé si me expreso bien. Todo es roto. Y luego meditando un poco,
cuando él era niño, todos mis hermanos estábamos todos jugando en el barro. Y mi tía le decía, ni se te ocurra ensuciarme tu jean. Escúchate. Ni tu zapatilla. Entonces él venía así. Y todos estábamos embarrados, sucios. Entonces pienso yo, quizás por eso sea. Y todos le decíamos, teníamos una gana de tirarle barro a él. Al propósito. Y generó un trauma en su hijo, quizás. Tienen que ensuciarse. Tienen que romper. Pregunto, ¿cuántos de los que están acá usaron el famoso jean con un parche acá en el famoso parche en la rodilla? Todos usamos. Porque era parte de caer al piso. No me rompan las zapatillas, no me juegue al fútbol en la escuela. ¿Para qué le decimos? A full. Zapatilla rota. Y hacía un mes que le compramos. Pero es parte. Es parte. Por eso tenemos que entender estas cosas, iglesia. Soltar, pero no ser irresponsables. Es una generación que tarde o temprano se va a enfrentar con la realidad. Por eso yo amo la palabra de Daniel. Cuando Daniel fue exiliado por el imperio babilónico, usted sabe que antes de que suceda que Dios levanta el imperio babilónico, sucedió algo. El pueblo de Israel se dividió en dos pueblos, el reino del norte y el reino del sur. Pero los hijos de Dios se empezaron a portar muy mal. Ya dejaron de buscar a Dios, dejaron de hacer cosas correctas delante de los ojos de Dios. ¿Y sabe qué hizo todo papá cuando se enoja? Saca el cinto. Y el cinto se llamó imperio babilónico. Entonces Dios levantó al imperio babilónico para ir en busca del pueblo de Israel. Y lo primero que fueron exiliados son Israel. Pero luego al tiempo fueron exiliados como esclavos Judá, Jerusalén, que Dios permitió aún que saquen el oro del templo. Dios permitió. No es que tenían más fuerza que las cosas de Dios, que los propósitos divinos. Y en ese mejunje de personas, el rey Nabucodonosor dijo, necesito que me traigan a jóvenes. Pero no cualquier joven, jóvenes inteligentes, jóvenes nobles, jóvenes bien educados. Los necesito para mí. ¿Cuál era el objetivo que tenía Nabucodonosor? Era crear un imperio de hombres fuertes, con una mentalidad distinta, como hoy en día tienen todos los países. El superhombre, el superejército. Entonces Nabucodonosor hizo esto. ¿Quién estaba en ese grupo etario de los jóvenes esclavizados? Estaba Daniel y sus amigos. Pero ¿saben qué? Los llevaron 70 años a Daniel y sus amigos. Estuvieron esclavos 70 años en el imperio babilónico. ¿Y sabe qué, iglesia? Ahí ya no estaba mamá, papá. Ahí ya no estaba más ningún líder, ningún sacerdote, ni un tío, ni una abuela. Solo estaban ellos solos. Pero el libro de Daniel me enseña algo muy importante. Los padres de Daniel y sus amigos los prepararon muy bien. Trabajaron duro en ellos. Así como hizo Eloía y Eunice, que eran la abuela y la mamá de Timoteo. Por eso el apóstol Pablo le destaca y le dice, no he visto otro joven tan noble como Timoteo. Pero todo se debe a su mamá Eunice y a su abuela Eunice y, como dije, y Eloía, su abuela. Por eso quiero felicitar a las abuelas que están trabajando sobre sus nietos, que toman un tiempo para hablarle de la palabra del Señor, y también las madres que están acá y los padres. Y este joven Daniel se enfrentó, y ¿saben qué querían hacerle? Adoctrinarlos a la cultura del imperio babilónico. Muchos me miran así, ¡qué bárbaro! ¿Acaso no pasa lo mismo en este tiempo?
Hace unas semanas tuvimos una convención de los LGTBI. ¿Y sabe cuál fue el fin de esta convención que se hizo? Adoctrinarlos a las ideas y filosofías de ellos. Más de 300 cursos se estaban dando en todos los colegios aquí, adoctrinando a jovencitas con ideas. Eso se está viviendo también. De hecho, en Canadá, en este momento en Canadá salió la ley de ideología de género. Y todo pastor que hable en contra de esto va preso. Actualmente en Inglaterra, ahora mismo cualquiera que predique va preso. ¿A qué se debe? A que los musulmanes tomaron toda Inglaterra. El Islam está manejando todo. Una nación cristiana de bases bíblicas fuertes. Por eso le pido, hermano, que usted ore y que trabaje duro. Yo agradezco a Dios por el presidente que tenemos hoy. Dios nos está otorgando una gracia a nosotros por amor a su iglesia. Que este presidente puso las barreras en todas estas cosas. Por eso tenemos que tener una mente distinta nosotros. Y tenemos que trabajar duro a nuestros hijos. ¿En qué, pastor? Y hay 3 cosas que tenemos que hacer. Siempre. Prepararlos. Educarlos. Y trabajar duro sobre ellos para que caminen en excelencia. Esta cultura allá afuera se conquista con excelencia. Se conquista con educación. Se conquista con trabajo duro y preparación. ¿Qué quiso hacer Nabucodonosor? Eso con ellos. Adoctrinarlos, prepararlos, darle la mayor conocimiento intelectual a Daniel y sus amigos. Y Daniel tuvo que aceptar. Pero cuando tocó temas personales, devociones personales, es donde Daniel dijo no. Cuando hablaron de comer cosas específicas de la cultura, Daniel dijo no. Usted va a tener que prepararlos, sus hijos, educarlos, enseñarles. Puede estar vestido como la cultura, porque Daniel estaba vestido de acuerdo a la cultura, usando los mismos atributos que usaban todos los del imperio babilónico. Pero eso no te hace que Daniel era un mundano, como decimos. A veces creemos que cuando más obsoletos somos, más. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Que yo venga acá en sandalias? Como Elías, con un coso acá de cuero, y diga aleluya, gloria a Dios, y anda. Usted me dice, ¿quién es ese payaso que está ahí? Hay una cultura que tenemos aquí, en moda, que tenemos que vestirnos. Pero eso no significa que mi identidad sea esa. Daniel se tuvo que vestir como el imperio babilónico, pero él sabía quién era. Y cuando llegó la hora de comer, dijo no. Y le pidió al jefe de los eunucos que le dé ese favor. Y luego le otorgó ese favor. Daniel era un hombre que tenía su convicción clara. Y luego halló gracia delante del jefe. Todo aquel que busca hacer lo correcto delante de Dios, que cuida su devoción, que cuida el amor a su Dios y los principios de Dios, siempre va a hallar gracia delante de sus jefes, delante de los maestros, de sus profesores, de sus padres, de sus vecinos. Siempre, porque la Biblia dice: el que agrada a Dios, agrada al hombre. Y aún con sus enemigos permanece en paz. Esa es iglesia. Para ir terminando la idea y la enseñanza, tenemos que entender algo. Daniel todo permitió, excepto su devoción personal. ¿Quién era él? Él era un hijo de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego le cambiaron de nombre porque ellos no se llamaban así. Pero tampoco ellos se dieron en la devoción personal. Que de hecho le trataron de atrapar, porque todo aquel que es hijo de Dios, Satanás va a hacer lo posible para atacar el punto de inflexión más interna de tu vida, que es tu devoción. Y hicieron con Daniel y sus amigos. A Daniel lo metieron en la fosa de los leones y a sus amigos en el horno de fuego. Siempre
Satanás va a querer ponerte en las situaciones más difíciles cuando tenés una devoción fuerte en Dios. Pero es parte. Pero Dios respaldó a Daniel y los leones no le tocaron. Y respaldó también a los amigos de Daniel en el horno de fuego, que no se quemaron. Aún vieron un cuarto hombre caminando entre ellos. Cuando alguien cuida su convicción, cuando alguien cuida su identidad y dice: yo puedo hablar de diferentes maneras, pero yo sé quién soy, quién es mi Dios y a quién adoro y a quién sigo, esa persona sí halla gracia delante de Dios y es respaldado por el Espíritu Santo. Es respaldado en gracia y en favor. Siempre. Por eso, iglesia, quiero animarte en esta noche. Quiero animarte a que sigas luchando, a que sigas peleando por tus hijos. ¿Sabe cómo le puse el nombre a esta enseñanza? Le puse el nombre: piensa en tu descendencia. Soltemos el egoísmo, soltemos el individualismo y las ganas de cubrir las necesidades básicas y las no básicas. Y pensemos: ¿qué estoy dejando a mi generación? ¿Qué legado estoy dejando a mis hijos, a mis nietos? Ese debe ser mi plan, mi proyecto. Dios quiere que pensemos en ellos. Ponte de pie, por favor, en esta misma noche. ¿Sabe qué? Y me voy a tomar con el permiso del Espíritu Santo. Yo vengo de una familia que no conocía a Dios, no conoce a Dios. Dios me ha dado la gracia de ser el único de mis hermanos que sigue a Jesús. Que sigue a Jesús. Y de verdad que me ha costado mucho. Hace 24 años estoy en el camino del Señor. Me ha costado mucho. Mucho. Me ha costado llantos, quebrantos, dolores. Pero siempre busqué a Jesús. De los 24 años que estoy en el camino, nunca me he apartado de Él. Y las veces que quise soltar sus manos, Él me volvió a agarrar. Pero yo prometí a Dios ser hasta lo último de mis vidas. ¿Y sabe cuál es mi sueño? Un día estar sentado en una Navidad y tener una mesa larga, y en esa mesa larga estar todos mis hijos y mis nietos, y todos elevando sus manos al cielo, adorando a nuestro Rey. Y el Señor me prometió. No solo me prometió, sino me dijo: si alguno de tus hijos se apartara del camino, o tus nietos, yo mismo les voy a corregir si se salieran de mi propósito. Y por eso no dejo de pagar el precio, porque tengo un deseo de que mi generación, hasta la cuarta, que es lo que Dios me permite, adoren su nombre, exalten su nombre. Y un día ver aquí en este lugar, Dios me dé la gracia de levantar a mi nieto delante del Señor, porque yo no lo tuve. Y esa sea la generación. Ser el hombre más feliz, porque es el único regalo que nos queda. El resto no nos llevamos nada. Pero ver a mis hijos y a mis nietos adorando al Señor será la gracia más grande para mí. Y será lo más hermoso. Pero tenemos que trabajar duro para eso. Nos viene dice que si escrito está, vendrás tú de toda tu casa. Esa palabra debo activarla. Y debo seguir trabajando. Y debo seguir repitiendo.
Y tienen que saber siempre que con Jesús es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Cierra los ojos, quiero orar por ti. Y en esta misma noche bendecimos los que están conectados. Que tengan un hermoso día y una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona, su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga.